Bueno, buenos días para todos. Bienvenidos a esta capacitación de R y R Studio. Entonces, pues primero que nada me voy a presentar. Mi nombre es Jonathan Daza. Soy egresado acá de la Universidad Distrital como ingeniero de sistemas y actualmente me desempeño en el cargo de apoyo a la investigación y administración de servidores de la red RITA. Entonces, bueno, pues hay que va a esta capacitación. Entonces, empecé. ¿Qué vamos a ver en esta situación? Vamos a ver qué es R y RStudio, cómo se va a descargar, tanto R como RStudio, y luego sí vamos a empezar con lo que es el lenguaje como tal. Vamos a ver las variables, los tipos de variables, operadores, estructuras de datos, cómo crear funciones personalizadas, instalación de paquetes, y algo importante que es fundamental en R es importar y exportar datos, y también hacer gráficas. Entonces, pues, esto es un curso, una capacitación muy introductoria, entonces no se preocupen si no saben o no entienden algunas cosas, igual pueden levantar la mano, preguntar, no hay ningún problema. Bueno, punto. Entonces, ¿qué es R? R es un lenguaje de programación centrado o especializado enfocado en el análisis estadístico de datos. Se caracteriza por ser un lenguaje multiplataforma, de tipado débil e interpretado. Quiere decir esto, multiplataforma que lo podemos utilizar en diferentes dispositivos. Podemos utilizarlo en computadores Mac, en Windows, en Linux. También de tipado débil, esto quiere decir que no es muy importante cómo definimos las variables, pues el tipo de variables, ya después vamos a ver cómo es esto a la hora de realizar código, ¿cierto? Y que es interpretado, quiere decir que necesitamos pasar por un compilador para ejecutar el código. De pronto hayan escuchado otros lenguajes como Python o JavaScript, que es interpretado, es decir, no compilar, a diferencia de otros lenguajes como Java o C++, que tienen que pasar por un compilador para poder ser ejecutado y generar un ejecutable y pues, correr el programa. Esto no. Eh, ¿Qué más? Es un software libre, bajo licencia libre, entonces se distribuye bajo una licencia GNU GPL. ¿Esto qué quiere decir? Que es de libre distribución y de libre modificación. Es decir, puede entrar, modificar el código de R y distribuirlo libremente, no hay problema por eso. Un poco de historia de R. Este programa fue creado por Robert Gentleman y Ross Haka. Son profesores de estadística de la Universidad de Oakland. Y en el año 1993 ellos crearon este programa como una solución o como una alternativa al lenguaje S. S también es un lenguaje, perdón, también es un lenguaje del análisis estadístico, pero este fue desarrollado por IBM. Entonces, se necesita de una licencia, pagar licencias y derechos a IBM para utilizar este lenguaje. Ellos como profesores lo que querían buscar o lograr era desarrollar su propio lenguaje para poder utilizarlo en sus clases de estadística y enseñarlo a las personas. Entonces, R en sí es el lenguaje principal, el código fuente, y ellos lo crearon prácticamente para eso. Entonces, digamos que ya dentro de las ventajas o utilidades de R, utilizar R, se encuentra que es un lenguaje estadístico creado por estadísticos. ¿Qué quiere decir esto? Pues tanto los creadores de R, los profesores de estadística, como las personas que se encargan de crear paquetes para R, son personas que han estudiado estadística y lo que quieren es generar paquetes para facilitar la realización de proyectos de análisis estadístico y de análisis de datos. Entonces, digamos que esto es una fuerte ventaja de R sobre otros lenguajes, ya que, digamos que da cierta confiabilidad sobre el producto, ¿cierto? Entonces uno tiene la certeza de que esto ha sido probado por académicos, por estadísticos, que entienden cómo funciona la estadística y pues la empaquetan en paquetes para distribución y para múltiples usos. Bueno, ¿qué otras ventajas de utilizar R? Ahorra gastos de licencia. Como les dije, pues S, el lenguaje de IBM, se tiene que pagar una licencia para poder utilizarlo. Entonces, digamos que este es un software que no requiere el pago de una licencia. Entonces, para aplicaciones es muy buena, que ahorra costos. Bueno, funciona con paquetes, como les dije, pues son
estadísticos que generan paquetes para estadísticos. Son paquetes de fácil descarga y de fácil instalación. Ahorita vamos a ver que hay todo un repositorio donde se suben estos paquetes. Pues es software libre, entonces tiene todas las ventajas de ese software libre, que es fácil, eh, que es de, perdón, se me fue la palabra. Entonces, que es de libre distribución y libre modificación, entonces permite a la gente realizar estos paquetes sobre lo que ya hay, modificar, generar aportes, entonces es muy dinámico y eso facilita mucho a la hora de hacer desarrollo. Muy bueno para desarrollo de software libre porque permite que la comunidad pueda estar colaborando y no pues, se enfoque en el desarrollo de un cierto grupo de personas o una empresa. Soporta multiplataforma, como les dije, es fácil de descargar, de instalar, soportado para Windows, Linux, Mac, entonces se puede utilizar en varios entornos. Eh, Admite varios tipos de datos, ya vamos a ver qué tipos de datos admite. Tiene gráficos potentes, tanto RBase implementa su propia librería de gráficos, como se han generado o han creado otros paquetes para hacer gráficos, digamos, más escalables, más bonitos, más estables o más fáciles de utilizar. Que tiene computación paralela y distribuida, esto quiere decir que podemos, de cierta forma, aplicando ciertas técnicas, distribuir o paralelizar la ejecución de código. Entonces, esto es importante cuando digamos que tenemos cierta cantidad de recursos limitados, queremos ejecutar varios procesos, entonces digamos que podemos o distribuirlos, ya sea en varios núcleos, o paralelizarlos para que la ejecución, digamos que sea más rápida, aprovechemos todos los recursos de nuestros equipos. ¿Quién usa R? Bueno, su uso principal está enfocado en el nivel académico e investigativo, que es ampliamente utilizado por ellos para generar papers, hacer revisiones, hacer estudios, presentar resultados. Pero pues digamos que también se ha utilizado en la industria, por ejemplo con estas empresas, Facebook, Google, Microsoft, que utilizan R para realizar cierto análisis estadístico y así dar soluciones. Por ejemplo, Facebook utiliza R para su análisis y así saber qué te puede mostrar en el muro. Google para también verificar cómo hacer campañas más efectivas de anuncios y publicidad. Y digamos que software de Microsoft lo que hizo fue utilizarlo, o sea, creó como un software basado en R, lo que hace es utilizarlo para emparejar gente en sus servicios de videojuegos en línea. Entonces analizan comportamiento, analizan datos y estas son las soluciones que ellos hacen con base en R. Bueno, ahora, ¿qué es RStudio entonces? Si R es el lenguaje, RStudio es el entorno de desarrollo. Entonces, un entorno de desarrollo es como una aplicación que nos va a facilitar al momento de hacer un desarrollo en programación. Tiene facilidades que podemos editar el código, cómo ejecutarlo, que nos permite seleccionar más cosas, o ver las variables, o ver las gráficas, o ver en qué carpeta estamos trabajando. Ese es un entorno de desarrollo y eso es de RStudio para R. Entonces, ¿qué hace? Proporcionar herramientas para que nuestro código, nuestra administración de archivos, lo que estemos haciendo, sea más fácil de entender, más fácil de visualizar y no perdamos, digamos, tiempo estando entre una ventana y otra ventana, que es como está R instalado por base. Entonces, ¿cómo instalar R? La instalación de R es muy sencilla, de hecho, tiene un repositorio propio, no entra el enlace y lo manda, digamos, a este sitio, aquí como descargar, que es la CRAN, que es como el nombre del repositorio que tiene R, y aquí es donde sí podemos ver paquetes como R propiamente, y es muy fácil de instalar, es muy sencillo, tiene para Linux, para MacOS, para Windows, simplemente damos al enlace y nos descarga el paquete. Entonces, base con script dependiendo de las necesidades base, y ya descargamos R para Windows y descargamos la instalación. De hecho, de verdad es muy sencilla, no hay ningún problema con eso. Entonces, es fácil de hacer. Ahora, ¿qué pasa con instalamos R? Como R es el lenguaje, digamos que él por defecto nos va a instalar este como ambiente o entorno.
¿Qué vamos a encontrar en este entorno? Digamos que vamos a encontrar una consola que es donde podemos ejecutar comandos de R, que han interpretados. Podemos ver un workspace, que es donde se va a descargar nuestra carpeta, donde vamos a estar trabajando, vamos a estar subiendo archivos, o poniendo gráficas, o teniendo nuestros datos. Otra ventana que va a ser para nuestro script, que si necesitamos hacer un desarrollo largo, ahí podemos seguir ejecutando código, varias instrucciones. Y otra ventana para gráficos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que es por ventanas. Entonces, se van a estar abriendo muchas ventanas dependiendo de qué están desarrollando. Puede ser un poco engorrosa, más la interfaz no es muy amigable. Entonces, para eso está RStudio. Para cómo descargamos RStudio, también es fácil de descargar. RStudio, si ya no es software propiamente libre, este ya lo trabaja otra empresa que se encarga de hacer RStudio, que tiene varias soluciones. Entonces, pues, está RStudio para equipos, para computadores y RStudio para servidores. También es multiplataforma, funciona para Windows, para Mac, para Linux. Y pues como les dije, tiene versiones de pago y versiones libres. Las versiones libres, digamos que dan las funcionalidades básicas, eh, no para desarrollos personales, para utilizar desktop no es la gran diferencia utilizar la versión libre de pago, pero mucho ofrece versiones como no, sube archivos a la nube y cosas así. Es la gran diferencia, mientras que funciones de pago para server ya te permite como dar funcionalidades extra para administración. Entonces, esta es la página, la empresa que se encarga de desarrollar se llama POSIT. Tiene R, también es muy fácil de instalar. Si tienes R, pues instala R primero y luego instalas RStudio. Eh, Tiene versiones pues, como ya de pago, versiones libres, con sus ventajas que ofrece cada uno. Y bueno, y ya una interfaz de RStudio, digamos que lo que trata es como dejar en un solo lado todo eso que tenía R, centralizarlo para que sea fácil de y no se me esté generando mucha cosa. Entonces, la interfaz de RStudio se divide en cuatro paneles principalmente. Panel A, donde van a estar nuestros scripts. Panel B, donde va a estar la consola. Panel C, donde va a estar nuestro espacio de trabajo. Y un panel D, donde vamos a encontrar lo que es la parte de directorios y gráficas también. Entonces, aquí, pues, en esta imagen, ver una interfaz de RStudio. En la parte de arriba izquierda va a estar la parte de script. La parte de abajo izquierda, donde va a estar nuestra consola para agregar comandos individuales por línea. La parte derecha superior, lo que es el área de trabajo, aquí podemos ver tanto variables que estemos usando, si queremos ver con qué estamos trabajando, nos muestra como las variables, los valores que está almacenando, que está usando cada proceso. También tiene pestañas como por ejemplo historial para ver si fueron los últimos comandos que se ejecutaron, si necesitamos hacer conexiones con bases de datos, que también es posible con R. Está ahí, y tutoriales. Y ya en la parte derecha inferior, pues está la parte de directorio de trabajo. Podemos ver el directorio en el que estamos trabajando, los archivos que tenemos, scripts, gráficas, datos, todo eso que está así. Tenemos también pestañas como para gráficas, nos la genera, cada vez que tenemos una gráfica, nos la va a generar ahí, la podremos visualizar ahí. Podemos ver los paquetes que están instalados, si necesitamos instalar más paquetes. Eh, También una ventana de ayuda por si necesitamos ayuda en un comando. Entonces ahí nos va a salir toda la información. Y básicamente esto es también pues, la parte de edición, que edición de archivos, de crear archivos, modificar, que quiero que el código sea así, que la interfaz se vea así. Todo eso pues lo hace RStudio, que está en la parte ya en el menú superior. Entonces, bueno, hasta acá, ¿tienen alguna pregunta, duda? Pueden escribir por el chat, levantar la mano. No, señor, muy bien. Listo, parece que todo claro. Bien. Ahora sí, vamos a entrar propiamente a el lenguaje de R. Entonces aquí voy a estar cambiando entre la pestaña de la presentación
y la pestaña donde tengo el script de R para irles mostrar. Entonces, bueno, entonces empezamos con las variables. ¿Qué es una variable? Una variable es un espacio de memoria donde vamos a guardar valores o datos para la ejecución de nuestro programa. Entonces, ya después vamos a ver como cuáles son los símbolos de asignación de variables aquí en R. Hay dos, pero ya los vamos a profundizar después. Pero entonces, básicamente, que es importante tener en cuenta la nomenclatura. No podemos dejar espacios separados, no podemos utilizar caracteres especiales, no podemos usar números al principio de la variable y cosas así. Entonces, importante tenerlo en cuenta. Aquí va a pasar acá. Entonces, como pueden ver, un entorno de R. Y aquí ya tengo un script preparado para la presentación. Ahora, diferencia de pronto entre la consola y el script, digamos que aquí yo puedo ejecutar comandos de R y me los va a sacar. Casi siempre es por línea de comando, no hace no hace, es por líneas. Entonces, pues aquí puedo ejecutar línea por línea. Entonces, como pueden hacer aquí, es una asignación de una variable X, le asigné el valor 2. Entonces, si ven acá ya en la parte derecha superior, en la parte en el panel este, pueden ver que guarda el valor de la variable para visualizarlo. Entonces, digamos que tengo una variable que se llama X y tiene un valor 2. Entonces, a medida que vayamos haciendo desarrollos, cuando eh, tablas de datos muy, muy grandes, digamos que esto es bueno porque digamos que podemos visualizar más o menos qué tenemos ahí o nos puede dar ciertas pistas de qué tenemos en las variables, todos los datasets para trabajar. Entonces, ¿cómo asignamos variables? Pues aquí ya les dije el nombre de la variable, seguido de menor, menos y el valor que queríamos almacenar. Entonces, digamos aquí, bueno, ¿cómo ejecutar? En el script, aquí en consola es súper fácil, escribimos el comando, enter y se ejecuta. Aquí en el script, como es un script completo, podemos correr o todo el script o correr por líneas. Pues para correr por líneas, entonces seleccionamos y control enter y se ejecuta. Entonces aquí ya lo quise para asignar de a X un valor de 5. Y si quiero visualizarlo, pues simplemente llamo X. Dice X vale 5. Esto tiene que ver con el tipado débil, digamos que, bueno, no, todavía no voy a extraer. Eh, que puedo no tengo que definir qué tipo de dato voy a almacenar. En lugar de un entero, aquí puedo almacenar una cadena de caracteres, eh, otra cadena de caracteres. Entonces, digamos que es así. Ahora, bueno, la diferencia entre este y este es que me va a reconocer mayúsculas, es sensible a mayúsculas. Entonces, saludo con esa mayúscula es diferente a saludo con esa minúscula. Dos variables diferentes, hay que tenerlo en cuenta cuando estamos trabajando. Porque, no, porque de pronto entonces llamamos variables iguales y le ponemos una S mayúscula, una S minúscula y luego nos está trayendo otros valores y no sabemos por qué no. Este es sensible a mayúsculas y minúsculas, para tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, yo capacitaciones me gusta estar ejecutando código y haciendo preguntas, entonces pueden responder por el chat, no hay ningún problema, levantar la mano, no hay ningún problema. Entonces, digamos, acá, cuando yo ejecute este, cual, ahí está la pista, pero, ¿qué creen que va a pasar si yo ejecuto este comando? Asigno un nombre 3Y y asigno menos 8.5. O sea, ¿funcionará? ¿No funcionará? ¿Si me va a dejar? ¿No me va a dejar? O sea, ¿qué creen que pasará? Que la variable completa se llama 3y, profe. Sí, sí, se llama. Ahí está la cosa. Como les dije, no puede empezar por un carácter especial o por un número. Entonces, sí, efectivamente no va a funcionar, me va a mostrar un error. Es decir, eso no se puede correr, eso está mal, no puede llamar eso así, entonces error.
Sí, diferente que yo le hubiera llamado y3, asignele -8.6 o 8.6. Eso sí lo puedo hacer, pero como está primero el 3 no me va a funcionar. Entonces, digamos, acá va a pasar exactamente lo mismo. No va a funcionar. ¿Por qué? Porque empieza por un carácter especial. Entonces, hay que tenerlo en cuenta cuando estén nombrando sus variables. No puede empezar por caracteres especiales, utilizar cualquier otro carácter, pues bueno, utilizar bueno, caracteres especiales, no utilicen utilizar números, que no empiece con números, sino utilícenlos después. Quieren diferenciarlos. Listo. Eso en cuanto a variables, cómo se nombran las variables, cómo almacenar las variables. Ahora vamos a la parte de tipos de datos. Em, R en sí es un lenguaje orientado a objetos, por decirlo así. Entonces las variables van a almacenar datos como objetos. Vamos a ver después qué podría ser un objeto, pero ahora como en los tipos de datos básicos. ¿Qué tenemos? Enteros, números, enteros, hasta el infinito, enteros, tanto positivos como negativos. Tenemos otro que se llama numérico. Estos ya son como valores reales. Todos los decimales, positivos, negativos, entran en el tipo numérico. Cadenas de caracteres, pues, ya lo vimos, son cadenas de caracteres. Fácil, trabajemos con cadena de caracteres. Entra como tipo cadena de caracteres. O sea, palabras, frases, textos, todo que hay. Ah, puede repetir la función de la parte superior izquierda. Y ya ves. Mm, puede repetir la función de la parte superior izquierda. Este de acá, esto es un script. Entonces, el script es un archivo donde yo voy a poner varias líneas de código. ¿Mm? Entonces, en esta parte, en esta columna, en esta panel, lo que va a tener son todos los scripts. Tengo bueno, uno vacío, aquí tengo este que estoy utilizando, pero puedo poner varios más. Entonces, la diferencia entre este y este de acá abajo, que es la consola, es que este me permite escribir varias líneas y puedo ejecutar las líneas que necesite o todo el script completo o una sola línea dependiendo de mi desarrollo. Entonces, ¿cuándo utilizar uno, cuándo utilizar otro? Pues, completamente dependiendo de la situación o de la persona. Script si necesitas ejecutar varias líneas. Entonces, escribes todas las líneas que necesites y ejecutas las líneas que necesites o todo el script completo. Y acá abajo, si ya te toca comando por comando. Si necesitas hacer una suma que depende de la anterior, pues vas a hacer esta y luego ejecutar la siguiente, simplemente y por paso. Ya aquí en el script, escribo todo y luego ejecuto. Entonces, esa es como la diferencia. ¿Sí? Esto es un archivo que, como pueden ver, aquí tiene terminación .r. Y pues esto simplemente es una línea de comando. Entonces, eso es este panel de acá arriba. Ok. Volviendo a tipos de datos. Cadenas de caracteres, todo lo que tenga que ver textos, caracteres solos, todo es una cadena de caracteres. Lógicos, verdaderos o falsos, true o false. Factor, en estadística, aquí factor es lo que llamamos una categoría. Entonces, si necesitamos hacer algún tipo de dato que nosotros entendamos, conectemos como una categoría, lo vamos a llamar factor. O R lo va a llamar factor. Complejos, bueno, podemos trabajar con números complejos. El valor perdido es un valor que no se encuentra, por ejemplo, en datasets que tienen una casilla vacía, lo va a nombrar como valor perdido. Y vacío, pues es el tipo nulo. Entonces es un valor que no está. Bueno, otra vez acá a nuestro script. ¿Cierto? Y aquí vemos tipos de datos. Por ejemplo, X le asigno el valor 3 y class es una función que me permite ver el tipo de datos de una variable. Le ejecuto, va a salir numérica. ¿Por qué numérica y no entera? Porque por defecto él va a tomar todos los números como valores numéricos. Si ya quiero forzarlo
a que sea sí o sí entero porque mi desarrollo sí o sí necesita que sea entero este dato y no numérico, o sea que no me acepte decimales, entonces puedo utilizar esta función, as.integer. Y el valor, y esto lo que va a hacer es definirme esa variable como tipo entero. Es decir, esto es un entero y esto. De hecho, pues aquí lo van a diferenciar. Pues, cuando estén aquí en el entorno de desarrollo, pues para diferenciarla que es sí o sí tipo entero es porque tiene una L mayúscula al final, el valor de la variable. Eso quiere decir que es menos 300 menos 537 entero. Valor entero. Aquí pues podría tener tantos ceros como quiera, pero aquí se trabaja como solo entero. Eh, bueno, aquí es una pregunta y es ¿qué tipo de dato me va a dar si yo sumo ese entero menos 537 como entero más un numérico, o sea, un valor real, ¿cierto? Entonces, ¿qué tipo de dato creen que nos va a dar? ¿No? ¿Entero? 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 Sí. No, no va a ser entero, va a ser numérico. ¿Por qué va a ser numérico? Porque como R es un lenguaje de tipado débil, entonces él va a ir por el camino corto, la que le sea más fácil. Y la más fácil es que sea numérico. Entonces, si ejecuto Z, va a decir, eso es numérico. ¿Por qué no entero? Porque a pesar de que forcé que Y fuera entero y decir, no, no me va a sumar el 0.5, sí no va a sumar porque es de tipado débil. Entonces me permite cambiar el tipo variable con el que estoy trabajando, no me lo va a forzar. Si quisiera volver a reasignar Y a otro valor, me lo va a volver a reasignar. Entonces, eso quiere decir, eso es como para que entiendan también más cómo es esto del tipado débil. En otros lenguajes es muy común que yo tengo que, antes de declarar la variable, sí o sí decirle qué tipo de dato voy a utilizar. Y ese tipo de dato no lo puedo cambiar durante el programa en ninguna parte. Si yo le dije que era entero y le quiero meter un carácter o un decimal o otra cosa, no me lo va a permitir. O si me lo va a permitir, me lo va a sacar como no quiero que salga, con errores. Mientras que aquí, con estos programas de tipado débil, me va a mutar el tipo de la variable a lo que les parezca más conveniente, o sea, más fácil o me permite ejecutar. Sí, numérico es el mismo tipo real. Entonces, son todos los valores reales, es numérico, pero pues así es como lo llaman en R, o sea, tipo numérico. Pero sí, en esencia es lo mismo. Son números reales y entero me guarda todos los números enteros. Es así. Listo. Bueno, tipo numérico, 9.56, me voy a guardar como tipo numérico. Eh, bueno, R también tiene como sus variables, llámese pi, ¿cierto? Entonces digamos que pi me lo va a dar como bueno, numérico, si quiero ocultar. Pi me va a salir pues un valor aproximado. Cadenas de caracteres, exactamente lo mismo, como puede ser, tengo todo un texto. Yo que me diga de qué tipo es carácter. Yo digo que mi prima saludo, pues me va a salir. Esto es una cadena de caracteres. Mutables, como pueden ver, aquí tengo un X que es un tipo numérico. Y pues yo le voy a asignar un tipo cadena de caracteres. Con mutable no pasa problema. Yo quiero concatenar, pues así funciona la concatenación en R. Entonces muchos dirán, no, pero es que en otros programas yo simplemente pongo un más y me concatena y ya. No. El más se utiliza para valores numéricos, se utiliza para concatenarme cosas. Para eso R tiene una función que se llama paste, que lo que se hace es concatenarme eh, textos, pero no vamos a utilizar el más para concatenar textos en R. ¿Listo? Bueno, aquí utilicé
comillas dobles. Ahora la pregunta es, ¿puedo utilizar comillas simples? Entonces, si ejecutamos. Sí, efectivamente, puedo utilizar comillas simples y va a ser lo mismo. Puedo utilizar tanto comillas dobles como comillas simples para definir cadenas de caracteres. No hay ningún problema. Entonces, tipos lógicos como decía, verdadero, falso, que va a asignar una variable A, que va a ser de tipo numérica, y va a asignar una B, que es de tipo carácter booleano o lógico. ¿Por qué sé que es booleano lógico? Porque es un falso. Aquí en R, true o false, escribe todo en mayúscula. Hay otros lenguajes que utilizan solo la T mayúscula o todo en minúscula, no. Es false, todo mayúscula, true, todo mayúscula. ¿Listo? Y como ven acá, pues el tipo lógico. Puedo forzar a que 0 o 1, bueno, 0 por ejemplo, sea de tipo lógico, sí. Entonces aquí es una variable P, es decir, que sea como lógica y el valor necesito que sea lógico es 0. Me decir que es de tipo lógica y quiero ver qué almacena P, un falso. 0 es falso. Si quiero hacerlo con 1, listo, ¿cierto? Y también quiero saber que tiene R, un true. Entonces 0 es falso, 1 es true. Ahora, ¿qué pasa si quiero hacerlo con uno que no sea ni 0 ni 1? ¿Cómo me lo va a tomar R? ¿Como true o como false? Porque apuesta. ¿Qué dice? Error, dice por acá. Falso. Error, falso. ¿Qué será que nos dé? Vamos a ejecutar a ver qué nos da. Pues nos da un true. Todo lo que no sea, o sea, el único para que nos dé falso es 0. Todo lo demás que ponga me va a dar un verdadero. Absolutamente cualquier cosa que ponga me va a dar un verdadero en este caso. ¿Esto qué quiere decir? Que el único que me va a valer como falso va a ser 0. Entonces, para que tengan en cuenta cuando lleguen desarrollos, si no quieren, bueno, están comparando y no quieren utilizar el falso o van a hacer una comparación, todo lo que no sea 0 es verdadero. ¿Listo? Entonces, para que lo vean. Creo que hay otros lenguajes como Python que toman cualquier otro valor como falso, pero aquí no. Bueno, factores. Eso bueno, factores que son como categorías. Yo quiero una categoría que se llame calidad. Entonces, bueno, una categoría. Y yo le digo que me diga qué tipo de dato es este calidad, si es un carácter. Pero yo no necesito que sea un carácter, necesito que sea un factor. Aquí vamos a ver cómo son los factores. Dice, bueno, entonces calidad no es un carácter, es un factor. Entonces aquí me va a decir, mira, tienes una variable que se llama calidad, que es de tipo factor y tiene un nivel. ¿Qué quiere decir un nivel? El nivel quiere decir cuántas categorías tengo. Entonces en este caso yo solo tengo una categoría que es bueno para esta variable. No tengo más categorías. Ya después en Dataset vamos a ver que puedo tener varios niveles o varias categorías. Pues si lo doy aquí en la clase, me dice que es un tipo factor. Listo, entonces así funcionan las categorías. Ven que no es igual que como estas cadenas de caracteres de acá. Me dice que es factor. Me dice, tiene un nivel y ese nivel es bueno. Entonces ya después vamos a ver cómo trabajamos con factores. Pero es para que vean que se ven diferentes. La diferencia entre un texto y un factor. Bueno, como les decía, tenemos tipos complejos. Yo tengo un tipo complejo, y puedo hacer lo que quiera con tipos complejos. Quiero a z sumarle 3, entonces me va a hacer una operación con números complejos de toda la vida. Eh, Perdidos o nulos, pues lo que les decía. Tengo NA, que no es un carácter, es un valor perdido. Es decir, cuando tengo datasets, pues lo vamos a ver mucho, o se ve mucho en datasets, que hay casillas que están sin llenar o están vacías.
Entonces dice valor perdido, ¿qué me va a decir? Este tipo es tipo lógico, y lo llama esto, pero es perdido. Y luego acá me va a decir, es que esto es un NA, o sea, no sé qué me está guardando, no sé, vacío, nada, pero es diferente de null, ¿cierto? Un tipo nulo, si ya es un tipo nulo de toda la vida, de que esto es un valor nulo, o sea, vacío, nada, el otro es como, pues está vacío, pero no sé qué traerá, no puedo decirle nada, pero aquí se lo lleno como null, y es un tipo con el que no puedo trabajar. ¿Listo? Es un poco cómo entender esto de perdido y nulo. Nulo, pues, es el nulo de toda la vida, un valor que no está, pero es un valor. Y el vacío es como, bueno, yo le relleno esto con algo, pero no sé qué es ese algo. Se lo va a llamar NA. Se lo va a llenar con NA. Entonces, muchas veces, de pronto, hay formas de limpiar datos que dependiendo del desarrollo, yo no necesito que eso sea algo vacío, porque me lo ignore como un NA, sino que necesito que sea un tipo nulo, porque necesito que haya yo nulo. Depende de los desarrollos que vayamos a utilizar en análisis de datos. Va a depender muchísimo de lo que estemos trabajando y lo que necesitemos hacer. Si trabajo con nulos o trabajo con perdidos. ¿Listo? Ya después de pronto vamos a un ejemplo donde hay valores nulos o valores perdidos para que vean. Bueno, eso en cuanto a tipos de datos. ¿Hasta aquí tiene alguna pregunta? Disculpa, es que yo vi que al final de las cadenas de caracteres creo que ponías como un igual y un signo de interrogación. ¿Eso debe hacerse? No. Eh, aquí como por acá, ¿cierto? Sí, algo así. Esto es, o sea, la almohadilla aquí en ScriptDR es un comentario. Entonces, todo lo que esté después de eso va a ser un comentario. Entonces, aquí pues lo marco como para saber que va a ser una pregunta, ¿sí? Entonces, no, tiene que ser como, tal cosa no. Entonces, se hace así, tal cual, como esto. Entonces, Gracias. eran como para marcar dentro de la presentación que pues son preguntas para usted. Listo. Bueno, todo claro, ¿cierto? Bueno, vamos a la parte de operadores. ¿Qué operadores tenemos en R? Tenemos varios tipos de operadores. Uno de ellos van a ser los aritméticos. Entonces, como su nombre dice, me van a permitir hacer operaciones aritméticas. Aquí tenemos operador de suma, resta, multiplicación, división, potencia, división entera, módulos. Entonces, hacen operaciones aritméticas normales de toda la vida. De pronto un poquito ahí como que no se puede confundir, va a ser la división entera y el módulo, porque están casi que escritos exactamente igual. Entonces, división entera me va a permitir hacer una división y que solo me saque la parte entera de esa división. ¿Cómo se hace? Con el doble, escribiendo doble el símbolo de porcentaje. Y módulo, que módulo es como el residuo de esa división, se va a escribir eh, porcentaje, slash, slash de división, y otro porcentaje, y pues, los nombres, para que se ejecute. Entonces, por ejemplo, aquí están los operadores, cuál es la operación, y pues un ejemplo de cómo se escribe. Entonces, volviendo acá, a ver, entonces, bueno, suma 3 más 5 me ejecuta, y pues, como le dije 3 más 5 pues aquí me va a sacar el resultado. ¿Mm? No me va a guardar ninguna variable, tiene que simplemente hacerme la operación y pues él me entiende la operación y me saca aquí en consola el resultado. Quiero hacer una resta también, ¿sí? Es para tenerlo en cuenta. Puedo escribirlo aquí, ejecutarlo, o puedo hacerlo aquí, un comando, 3, y él me va a sacar el resultado, no me lo va a almacenar en ningún lado ni nada. Pero pues si necesito hacer operaciones rápidas, y operación, sale. Si no necesito almacenarlo, si ya necesito almacenarlo, pues asigno una variable y hago la operación. Bueno, divisiones, eh, potencias, bueno, aquí me saca la división completa. Potencias, ¿qué puedo hacer con las potencias? Mm, 3 al cuadrado. ¿Qué también puedo definir con esto? Una raíz.
su notación de potencia, o 1 sobre. Entonces, 1/3 es lo mismo que escribir 3 elevado a la -1. También lo puedo hacer, también me lo van a entender ellos. Entonces, con el símbolo de potencia, para que tengan en cuenta. División entera, necesito 5 dividido 3, 1. La parte entera nomás. Yo quiero solo 5, 3. Es 1 punto ta, 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 toda la parte completa. Y esta fue simplemente la parte entera. Módulo, pues el recibo. El recibo es 2. Módulos que son necesarios para algunos desarrollos. Entonces, para que tengamos presente. Entonces, división entera. Eh, lo escribí mal en la presentación, ¿verdad? Sí, al revés. División entera es porcentaje, slash, porcentaje, y los números. Módulo es porcentaje, porcentaje. Escribí mal en la presentación, ahí que me disculpo. Pero pues aquí están, para que tengan presente, pues, son operadores aritméticos normales para la vida. Siguiente, operadores relacionales. Estos operadores nos permiten hacer como una... Sí, 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 que es la misma raíz cuadrada, solo que si no quiero utilizar la función de punto raíz cuadrada propia de acá de R, quiero hacerlo con notación de potencia, lo puedo hacer. Ah, esa no es la raíz cuadrada. Me equivoqué. Raíz cuadrada de 4 no es 2. No necesariamente. Sin paréntesis de 2,5. Ah, sí, me la aproxima. Buen comentario. Nunca me he dado cuenta, la verdad. Ah, sí, buen comentario. Ah, ok, es por la jerarquía, sí, 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 tiene más sentido. Bien, algo que yo no sabía. Pero listo, perfecto. Démoslo acá. Listo, listo. Entonces, sí o sí tengo que utilizar va. Sí, claro, tiene más sentido. No que solo estaba con el primero que le da, ok. Pero bien, se aprende algo nuevo todos los días. Ustedes como yo. A ver, digamos. Bueno, eh, continuando. Pero gracias, gracias por la anotación, si no me he dado cuenta, la verdad. Em, que tenía que poner los paréntesis. Sí, tiene todo el sentido. Tiene más otra operación. Bueno, continuando con relacional. Estos me permiten hacer comparaciones entre los valores y su resultado va a ser verdadero o falso. Entonces es útil cuando tengo que hacer comparaciones para condicionales. Entonces, ¿qué operadores tenemos? Tenemos menor que, menor o igual, mayor, mayor o igual, igual o diferente. Entonces, ¿qué diferente, digamos, igual, se escribe con dos signos de igual. Diferente, signo de exclamación e igual. ¿Por qué no igual? Porque el signo igual solito está separado como un valor de asignación, como un operador de asignación. Entonces, por eso igual, igual. ¿Listo? Entonces,
Bueno, también muy sencillo, es lo mismo de siempre. Factoriales, no hemos visto factoriales. ¿Qué quisiste valorar? Factoriales, no, no, este no tiene la operación factorial. O sea, así tal cual, no. Sí, sí, este no, no tiene la operación factorial. Em, pero bueno, vale, la pregunta. Bueno, tirando operadores relacionales. Lo mismo, 5 bolas. Eh, 3 me devuelven un verdadero o falso. Entonces, pues, nada, 5 no es ni menos igual a 3, 5 sí es mayor a 3, 5 no es mayor o igual a 3, bueno, sí es mayor o igual a 3, 5 no es igual a 3, 5 sí es diferente de 3. Los operadores relacionales no son diferentes. De pronto otros lenguajes de programación pues manejan los mismos, menos, igual que, igual, diferente. Eh, Esos son los operadores relacionales que maneja R. Ahora vamos con otros, siguiendo con el sistema de operadores. Tenemos operadores lógicos. Entonces tenemos la I, o, negar o afirmar. Entonces, R tiene un operador que me permite últimamente saber si algo es verdadero o decir que algo sea verdadero, específicamente. Entonces, ¿cómo van a escribir? El operador o conjunción va a ser con la barra lateral, barra vertical. La disyunción va a ser con el ampersand. La negación se va a hacer con el signo de exclamación, va a ir antes. Y si es la afirmación o is true, va a hacerse con la función is true. Y dentro del paréntesis la variable. Entonces, vamos a ver. Entonces, operadores lógicos. ¿Qué opera? Pues con valores lógicos, ¿no? True o falso, pues va a ser con true. True y falso, de verdadero y falso, pues, es un falso. Negar verdadero, falso, y si es verdadero, falso, pues va a decir que no, falso, o sea, no es un verdadero. Para que se entienda, estos son los operadores lógicos que maneja aquí R, perfecto, para desarrollo, de cuanto en otros lenguajes, que aquí maneje el dos veces esto, para decir un no, o aquí maneje dos veces ampersand para decir ahí, aquí solo con uno, y ya, pues para que lo presente. ¿Listo? Eh, Operadores de asignación. Entonces, aquí, como les decía, estos operadores son para asignar valores a variables. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos R maneja dos. El signo menor y guión, o menos, o el signo igual. Entonces, aquí se preguntarán, bueno, ¿y por qué no utilizar el signo igual o por qué estoy utilizando el primero y no el segundo? Por convicción. O sea, muchas veces que vayan a ver código en R, o tutoriales, o desarrollos, o guías, se va a preferir el primero sobre el segundo. ¿Se pueden utilizar? Sí, claro, puedes utilizar el segundo. Pero por convicción de todos se prefiere utilizar el primero. Ahora, sí, pues funcionan igual. Ambos son válidos, ambos funcionan, no hay problema, pero por convicción se prefiere utilizar el primero. Entonces, pues, a X le asigno 3 o a Y le asigno algo y pues ambos van a funcionar perfectamente, no hay problema. De pronto que esto, ay, es que esto es más difícil de escribir, no sé qué. Hay un atajo de teclado. Entonces, si quieres hacer alt
menos y me escribe todo, ¿sí? Ahí no lo vieron, pero si ven, presionan Alt y menos o guión y de una vez te escribe los dos caracteres para que lo tengan presente. Barata, para escribir más rápido el código. Si lo necesitan para no estar haciendo el signo menos y el signo, porque a veces el signo menos, bueno, la tecla signo menos lo ponen a un lado unos teclados, otros lo tienen a otro lado. Con Alt lo pueden hacer más rápido. Listo. Saca la presentación. Bueno, estructuras de datos. ¿Hasta aquí hay alguna otra pregunta, duda, sugerencia? Todo claro con los operadores aritméticos, lógicos, de asignación. Todo claro. Bien. Listo. Listo. Entonces, siguiente parte. Las estructuras de datos. Entonces, R, como les dije, es un lenguaje orientado a objetos, entonces me maneja objetos. Entonces, listo, cuando tengo valores así únicos, pues, bueno, esto es una variable. Pero también puedo jugar con estructuras de datos. ¿Qué van a hacer estas estructuras de datos? Me van a almacenar varios valores de diferentes tipos, dependiendo de la estructura. Y me va a permitir manipular esos valores dentro de esa estructura. Entonces, por eso les digo que no aquí, entonces, tipo débil, como eso. Yo aquí puedo asignar la misma X a un valor único, una variable, un valor 3 y lo puedo después reasignar a una estructura de datos, vamos a ver cuáles hay, que contiene varios datos, tener números del 3 al 50 si quiero, en una sola variable, ¿cierto? Entonces, ¿qué estructuras de datos por defecto maneja R? Entonces, tenemos clasificados por dimensión, porque son homogéneas o heterogéneas. Desde una dimensión tenemos vectores, que aquí se conocen como vectores, son arreglos dimensional de homogéneas. ¿Qué quiere decir esto? Que solo me permiten almacenar un único tipo de dato. Aquí sí va a ser importante el tipo de dato porque define qué tipo de estructura es. Entonces, si tengo un vector que va a almacenar cadenas de caracteres, solo puedo trabajar con cadenas de caracteres en todo ese vector. Tengo un vector que maneja enteros o reales, solo puedo manejar con enteros o reales ahí. Sí, es importante porque es homogéneo, o sea, no puedo tener varios tipos de datos ahí. Pero yo quiero trabajar con heterogéneas que sea de una única dimensión. Digo, bueno, listo, tenemos listas. R tiene listas, entonces yo puedo almacenar varios tipos de datos en un arreglo unidimensional. Entonces, que tengo un 3, luego tengo una cadena de caracteres, pero luego tengo un factor, pero luego otra vez tengo otro número. Lo puedo manejar en listas. Listo, ahora quiero trabajar con dos dimensiones. Tenemos matrices. R, por defecto, tiene o maneja o trabaja con matrices. Que igual, la extrapolación de los vectores a dos dimensiones, pues son estos arreglos de datos dos dimensionales de un único tipo de dato. Ya números, caracteres, valores, pero es un único tipo de dato en dos dimensiones, filas y columnas. Que quiero muchos tipos de datos, entonces ya lo que se conoce como data frames. Entonces aquí en data frames voy a tener lo que R llama son variables y factores. Entonces unos van a ser las columnas y otros van a ser las listas, y aquí puedo mencionar una tabla. Lo tiene data frame, siempre podría ser una tabla para que tienen, donde tengo en una columna, tengo, Profe, sí. es que no está mostrando la programación. No, 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 aquí estoy por ahora en esto, ya después vamos a ver toda la parte que vamos a hacer con todas estas estructuras de datos. Ah, pensé que estaba explicando lo otro. Ya, ya, ok, ok. Ok, listo. Entonces, listo. Entonces, data frame va a ser como una tabla en la que en la primera columna tengo nombres, en la segunda edades, en la tercera país, en la cuarta, no sé, género, lo que sea. Listo, eso va a ser un data frame. Y ya también voy a trabajar con n dimensiones, que aquí en R es lo que se conoce como un array, arreglo de n dimensiones, ya puedo tener cubos, cubos, bueno,
lo que necesite para trabajar matemáticamente. Entonces ya vamos allá. Entonces empecemos con vectores. Un vector es una colección de uno o más datos del mismo tipo. Tamaño de elementos, tiene un tipo. O bueno, las propiedades de un vector son un tipo, o sea, el tipo de dato que estoy almacenando, ya sea enteros, llámese números, llámese lógicos, un único tipo. Tamaño, pues va a ser el tamaño del vector. Y atributos, yo puedo a esos vectores asignarle unos atributos, son los metadatos que puedan necesitar. Ya después vamos a ver cómo se hace. Y bueno, importante, ¿cómo va a funcionar o cómo va a crear o decirle a R que lo que voy a hacer va a ser un vector? Básicamente, mucho trabajo en esto. Es una función propia de R que es C, C y entre paréntesis ahí agrego los vectores, como una C de contenedor o conténgame o que esta variable contenga tal cosa. Entonces, ya vamos a ver cómo trabaja con vectores. Listo. Ta. Vectores, entonces tengo. Pero una variable, un vector, ¿cómo asignarle valores a este vector? Entonces utilizo la función C y dentro de esa función voy a enlistar todos los valores que voy a necesitar, separados por comas. Entonces yo creo mi vector. Mi vector, aquí está, me dice, ah, mira, tienes una variable, mi vector, que es de tipo numérico, que tiene un tamaño de 1 a 5 y que almacena estos valores. 1, 3, 6, 9, 16. Aquí empiezo con consola, bueno, lo llamo. Entre 1, 3, 6. ¿Quieres saber el tamaño? Pues está la función len. Paso el nombre de la variable. Len 5. Si quiero hacerlo con cadenas caracteres o caracteres, también lo puedo hacer. Esta función me va a decir si es o no es un vector. ¿Es vector? Sí, sí es vector. ¿Cómo es que es vector? Porque es tipo vector, porque tiene estas características y estas propiedades, entonces es un vector. Ya después vamos a ver otras funciones para otros tipos de datos. Bueno, ¿cómo puedo construir vectores? Porque hay muchas formas para construir vectores y R tiene varias funcionalidades para construir de forma más rápida. Tengo un vector 1 que almacena estos datos, tengo un vector 2 que almacena estos datos y quiero concatenarlos en un solo vector. ¿Cómo hago? Lo mismo, utilizo la misma función y pues como parámetro le decir a estos valores del vector 1 y estos valores del vector 2, concaténemelos en un único vector que se llama vector 3. Que va a traer vector 3, pues los valores del vector 1 como los del vector 2 en uno solo. Entonces esta función es muy útil para estar concatenando y agregando valores al vector. Em, Aquí, como ven, mi vector 1 era un vector de valores numéricos. Mi vector 2, ¿cierto? Es un vector de caracteres. Entonces, ¿qué pasa si yo los concateno? Y yo lo hice, ya, concaténeme B1 y B2, y no me salió ningún problema. Pero entonces, ¿de qué tipo va a ser eso? Porque lo puedo concatenar. De tipo lista, tipo factor, dicen por acá. Vamos a ver qué tipo es. Carácter. Como es de tipado débil, lo que va a hacer es concatenármelo al más fácil. Y el más fácil es, póngame todos esos números como si fueran caracteres. Y me hizo un vector de caracteres. Por eso también hay que tener presente uno qué datos está trabajando, porque puede ser que pase esto en un desarrollo. Y concatene dos caracteres, dos vectores de diferente tipo, y me gane uno sobre el otro, y resulta que yo quería trabajar sobre números. Y me salieron ahora todos caracteres. ¿Qué pasó? Aquí está presente esto. Como es de tipado débil, va a mutar el tipo al que sea más fácil. ¿Listo? Entonces,
Formas de crear vectores, hay varias facilidades. Por ejemplo, yo podría aquí crear un vector uno que me concatene el uno, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 7, ¿cierto? Y listo, me lo crea. Pero yo necesito crear un vector que vaya del 1 al 100, al 1000, números muy grandes. No puedo poner 1, 2, 3, 4, 5, porque no, pierdo mucho tiempo. Entonces tenemos esta cosita, este símbolo, este operador, que me va a permitir decirle, mire, necesito que me concatene desde acá hasta acá. O sea, desde el 1 hasta el 6. Y me va a concatenar. En total. Y me hizo un vector del 1 hasta el 6. ¿Listo? Que ya no lo necesito desde el 1. No pasa nada. Les puedo hacer desde... Ah, bueno, yo necesito que sea ascendente sin ascendente. No importa. Desde qué valor es inicial y cuál es el valor final. Se hace. No necesito que no quiere que le dice uno de 10 a 4, empezando en 10 y terminando en 4. Importante tener en cuenta esto también. Se escriben ambos valores. El que quieres que empiece con el que quieres que termine. Y porque de pronto otros lenguajes dicen nada de tamaño tanto y te lo hacen, pero uno menos, o pues un tamaño específico, no valores. Que sí, sí, creo que puedo ocupar. Tu, 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 ok, que eso si no lo tengo aquí descargado en mi. No, mentira. Este si no lo tengo que allá, lo tengo en otro lado. Y ya se los comparto también para que sigan la clase. Bueno, los voy a mandar aquí por el chat, ¿listo? Ah, listo. Ahí se los envío. Ah, bueno, esto me hace números enteros, pero yo no quiero que sea del 10 hasta el 20, sino que necesito valores intermedios con esta decimal. O sea, bueno, de 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, hasta el 20. Listo. Bueno, esto me hace saltos enteros, ¿sí? Que yo no quiero que sea así, sino que sea de 0.1 en 1.1 hasta tal tanto. Entonces aquí tengo aquí este, esta opción o parámetro, que es byte. Aquí lo puedes poder especificar de qué tanto quiero que me haga el salto. Sí, que no quiero que me lo haga de un entero, quiero que me lo haga de 1.5, o sea, de 0.5, perdón. Entonces él me va a hacer esos saltos de 0.5. Pero tengo que especificarlo con el byte. Si no lo especifico, él por defecto toma saltos de uno por enteros, o sea, de uno en uno. Voy a especificar más valores, no sea de esto, sino que sea de A2. Y me hace saltos de A2. ¿Por qué no llego al 10? Porque él me toma hasta allá, siempre y cuando se cumpla la condición. Si no, me toma un valor antes, o sea, por debajo. Aproxima por debajo, ¿listo? Eh, este tamaño, este parámetro, lo que me va a decir es, mire, necesito un vector que cuente del 1 al 10, pero que ese vector tenga un tamaño de 5. O sea, debe tener 5 números ahí. Por debajo, lo que va a hacer es perdón, asignar un vector de tamaño 5 que cumpla esa característica, que vaya del 1 al 10, quedando obviamente en 1. ¿Listo? Vamos a hacer.
efectivamente, así. No me va a tomar enteros, que diga que sean enteros, le digo, no lo va a hacer. Me va a tomar saltos equitativos de tal forma que me cumpla la condición de que tienen que ser 5 números los que tenga ahí. Y que empiecen en 1 y terminen en 10. ¿Listo? Ahora, otra opción que podemos tener cuando estamos haciendo un desarrollo, que necesito un vector de tamaño tanto, pero que se repita un 0, un 1, un número tantas veces. Y va, listo, está la función rar. Rar me va a decir qué quiere repetir y cuántas veces quiero repetir. Entonces quiero que me repita 5 veces 3 y me va a formar un vector tamaño 5 en el que todos los elementos van a ser 3. Que yo no necesito que solo me repita un único número, sino que me repita un conjunto. Entonces, por ejemplo, pues en vez de pasar un parámetro solo, yo puedo pasar esto, una concatenación o otro vector si ya lo tengo por ahí. De ceros y unos, que me lo repita 3 veces. ¿Qué me va a repetir? Exactamente eso que me repitiera 3 veces. Voy a tener 3 veces. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. ¿Listo? Eh, Eso en cuanto a formas en que puedo yo crear vectores. Eh, Acceder a vectores. ¿Cómo puedo acceder a un elemento de un vector? Entonces, digamos, de pronto las personas que han tenido acercamientos a otros lenguajes de programación van a decir, bueno, igual utilizo paréntesis cuadrados, pero entonces, ¿qué pasa si digo, ah, ya que se llama la posición 0? No, ninguno se atrevió. Bueno, ¿qué pasa acá? Vamos a ver qué me almacenó. Eh, Nada. ¿Por qué nada? Yo le dije que fuera un vector de 1 hasta 10 y entonces si llega el vector que la posición 0 no debería traerme un 1. ¿Qué pasa? Que aquí, a diferencia de pronto otros lenguajes, el índice o el primer índice no va a ser 0, sino que va a ser 1. Entonces, si yo quiero el primer elemento, no le tengo que decir, tráigame el 0, sino tráigame el 1. De pronto, pues un poco confuso para los que han visto con otros lenguajes, que el índice inicial de un vector, un arreglo, es el índice 0. Aquí no. Aquí el primer índice va a ser el 1, el 1, para que lo tengamos presente. ¿Listo? ¿Qué otras cosas puedo hacer para traer? Listo, tengo ese vector, pero yo quiero traer los vectores que estén en la posición, los elementos que estén en la posición 1, 5, 10 o que estén en en estas posiciones, lo puedo hacer. Entonces, paréntesis cuadrados, y que le puedo mandar a otros paréntesis cuadrados un vector de posiciones o pues crearlo ahí propiamente con la función C. Y me va a traer exactamente esos que están en esas posiciones, 1, 5 y 10. ¿Sí? Que yo quiero que me traiga desde la posición 2 hasta la posición 6 con lo mismo que vimos arriba, el 2 puntos, hace eso. ¿Listo? A traer desde la posición 2 hasta la posición 6. Ahora, ¿qué pasa si yo le meto una posición, si le digo una posición que desborda el tamaño real del vector? Y yo lo hago, ven, un NA. ¿Recuerdan ese valor por allá que digamos de, un valor perdido que no encuentra? Pues sí, tiene algo, pero no sabe qué es. Entonces te lo va a rellenar con un NA por tu texto. ¿Listo? Para que vean como esa utilidad de ese tipo de valor allá NA que veíamos, no sabe qué es. Para ese tipo de cosas te va a completar la operación, pero te lo va a llenar con un NA porque no tiene ni idea qué es lo que estás buscando, que estoy preguntando. ¿Qué pasa si yo le meto un índice negativo? ¿Qué va a hacer? Me va a quitar esa posición, o sea, va a traer ese vector menos, o sea, dando el elemento que esté en esa posición. Igual, si yo quiero quitar los elementos que estén en tal lista de posiciones, el vector con posiciones, y quiero que al vector original me muestre, pero sin esta lista de posiciones, igual pongo menos C
menos, perdón, y el vector. Y va a ser más que la posición 2, la posición 3. ¿Sí? Entonces, para que tengan en cuenta cómo pueden ir jugando con vectores que se puede ir haciendo. Es importante. Recapitulando, para crear un vector, utilizo la función C. ¿Qué puedo hacer con la función C? Pues pasarle toda la lista de elementos que quiero que contenga ese vector, utilizar estas funciones o truquitos para decirle cómo quiero que me llene ese vector, o puedo utilizar la función secuencia, si necesito una secuencia, o la función repetición, si necesito que me repita valor. ¿Y cómo acceder a los valores? Accedo con paréntesis cuadrados, que tengo que tener en cuenta que el primer índice es el índice 1, que si le doy un índice que no está dentro del vector, me va a salir un NA. Puedo hacer, traer uno o varios elementos, o quitar uno o varios elementos de este vector. ¿Listo? Eh, operaciones entre vectores. ¿Qué operaciones puedo hacer con un vector? Suma. Esta suma es suma escalar. Entonces, voy a sumar a los elementos del vector 1, que están de 1 a 5. Le voy a sumar 2 a cada posición. Una suma escalar. ¿Qué puedo hacer? Un operador lógico. Quiero ver que todos los elementos de acá, de este vector, me diga si son menores a 3. ¿Qué me va a traer? Que vamos a tomar como respuesta otro vector en el que me va a decir cuáles de esos elementos son o cumplen la condición. Esto es muy útil cuando uno está haciendo de pronto filtros eh, que le pueden servir. Eh, asignación de otro vector. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Pues suma de vectores. Si sumo un vector con otro vector, me va a sumar el vector como suma de vectores. Punto, punto. Acá, multiplicación, ¿qué pasa? Yo utilizo por. Ah, bueno, igual acá, si yo no hubiera puesto un 1, sino un por, pues va a ser vector por una escalar, ¿cierto? Por acá. ¿Qué va a hacer? Eh, va a multiplicar, para que lo tengan en cuenta, va a multiplicar el primer vector por el vector punto a punto. Esto me genera un vector resultado. No es como que se da y multiplicación punto, multiplicación no. Entonces no lo hace entre vectores. Ya habrá una función que lo haga. Listo, esas son las operaciones que puedo realizar con vectores, pues, presente, más, no, ta, ta, ta. Esto es muy útil si quieren hacer filtros, de pronto en algún dataset que quieren traer solo los elementos que cumplan una condición, usan un filtro, más o menos así, se crean el filtro, sería el filtro. Y entrégame todos los elementos que cumplen esta condición, te lo trae. Listo. Ya después se ven cuando veamos datasets. Hasta que hay una pregunta. ¿No? ¿Todo claro? No claro. Si les funcionó el script que les mandé, no les está cargando. ¿Todo claro? Matrices. ¿Sí? Listo. Matrices. Aquí, eh, ay, no tengo audio, ¿si me están escuchando? Sí se te escucha, gracias. ¿Sí se escucha? Ah, ok, sin audio. Matrices. Entonces, ¿qué tenemos? Pues matrices son, ya lo vimos, son estructuras de dos dimensiones, homogéneas, es decir, solo puedo tener dos, un único tipo de datos. Entonces, ¿qué son? Pues son arreglos rectangulares, de filas y columnas, con formato numérica, alfanumérica o lógica, un único tipo de datos. Eh, pueden considerar como un caso especial de un array, porque son array. Y pues para construirlas aquí no utilizo la función C, sino utilizo una cosa que se llama matrix, una función propia de R para crear esto. Entonces vamos a ver cómo funciona esa función. Entonces, matrices. ¿Cómo creo matrices? Aquí, similar. Creo una matriz, la función matrix, de 1 a 5. Entonces me creo una matriz, digo matriz.
¿Qué vamos a hacer? Una matriz de 1 a 5, pero es que me la hizo una matriz columna. ¿Cómo hago entonces para explicarle las dimensiones? Ah, bueno, entonces ya tengo eh, otros parámetros que puedo decir cómo quiero que me construya la matriz. Entonces aquí tengo otra matriz, digo, de 1 a 2. ¿Cómo quiero que me la construya? N rows, para especificar el número de filas que voy a tener. Y N col, para decirle el número de columnas que voy a tener. Entonces le digo acá, digo, matriz 1. ¿Qué es? Ah, bueno, pues ¿qué me creo? Una matriz de 3 filas, 4 columnas, con los valores del 1 al 12. Que yo no quería que fueran por columnas, que me lo llenara por columnas, sino quería que me lo llenara por filas. Listo. Hay otro parámetro que se llama by row, que me va a permitir decirle, mire, hágame esta matriz, lléneme con estos datos de tal tamaño, pero no me lo llene por columnas, porque efecto él llena por columnas, porque aquí arriba queda una matriz columna. Y le digo, lléneme por fila. Entonces, ¿el qué va a hacer? Eso. Me va a generar una matriz y ya no me la llenó por fila, como acá arriba, sino me la generó por columna, perdón, sino que me la llenó por fila, hasta el 12. ¿Qué pasa si yo creo una matriz de elementos del 1 al 12, pero pues aquí era de 1 al 12 y pues 3 filas, 4 columnas se llena perfectamente? ¿Qué pasa si esos valores no la van a llenar? ¿Mm? ¿Qué creen que pase? NA, las va a llenar con NA, intenta repetir, error, nulo. No. Eh, bueno, sí varias opciones, pero la respuesta es que los va a repetir. Ay, ¿qué hice? Error, mentiras. Hay otros que sí me los rellena, pues con otra función, perdón. Me va a salir error. No puede, no los va a crear, no sabe cómo hacerlo. Entonces, para eso, eh, pues, tener en cuenta cómo estoy creando mis matrices cuando las hago así. Eh, si no los va a intentar repetir. Hay otros casos donde si los repite, no recuerdo exactamente cuál es, pero los va a decir que no se puede. Ah, sí, mentiras, miento, ya me confundí. Sí, hay que tener muy en cuenta quién es que es muy engañoso. De pronto, ha pasado cuando está en un paquete, bueno, se instala un paquete y les va a salir un montón de rojitos. Decir, no, pero ¿qué pasó? Es un error. Y mentiras, son solo warnings o mensajes, pero como están en rojo, pues uno tiende a captar, no, eso fue un error, no funciona. Y mentiras. Efectivamente sí, gracias Jorge, sí, los va a tratar de repetir hasta llenarlos, donde pueda. Entonces, pues aquí pues los lleno por columna, llegó hasta el 12, termina el 12, pues volvió a empezar desde el 1 y sigue llenando hasta donde termina de llenar. Obviamente. Pero pues si te saca el warning como venga, no es múltiplo, se le van a poder repetir. Eh, y se repetía. Muchas gracias por recordar. Bueno, continuando. ¿Cómo puedo construir otras formas para construir matrices? Puedo construirla a partir de vectores. Entonces, tengo aquí 3 vectores, ¿cierto? ¿Cómo puedo hacerlo? Puedo crear una matriz que me los llene por fila, por columna. En este caso, bueno, primero por fila. ¿Qué va a hacer? Va a poner los vectores ordenados por fila. Va a concatenar. Nosotros creo el vector del 1 al 3, que es el primer vector 2, el vector 3. Entonces, esto que ven acá es lo que les decía de metadatos, que pueden tener tanto vectores como las matrices. ¿Qué son metadatos? Prácticamente es como unos datos que va a tener que decir, ay, mira, estas filas
no los va a llamar 1, 2 y 3 como los llama acá, sino que los va a llamar como el vector que me dijo que se llamaban. Entonces, esos son como los metadatos que va a tener o tener, que tengan presente. O tener de filas como en columnas, ¿sí? Por defecto aquí me dice, bueno, fila 1, 2 y 3. Pero aquí no me las llamo por fila 1, 3, me las llamo por ese metadato de cómo yo llamé el vector con el que construí esa matriz. Bueno, aquí tengo tres vectores de diferentes tamaños. 1, 2, o sea, uno del 1 al 2, uno que va del 1 al 3, uno que va del 1 al 5, son de diferentes tamaños. Y los voy a concatenar por columnas. Entonces, aquí, ¿qué va a pasar? Lo mismo que nos pasó antes. Nos va a decir un mensaje de, oiga, advertencia, no tienen la misma longitud de estos vectores, pero pues igual ya se lo va a crear. ¿Qué va a hacer? Va a tomar el tamaño del vector más largo, más grande, y los otros los va a repetir hasta llenar. Entonces el vector 1 que hizo, pues era un vector de 1 y 2, de 2 elementos, lo repitió hasta que completó el tamaño 5. El vector 2 era de 3 elementos, lo repitió hasta completar el tamaño 5 y el vector 3 que es el tamaño más grande. ¿Listo? Para que también tenga presente. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, esta función class. Digo class que me va a decir, bueno, es tamaño matriz o arreglo, como quiera llamarlo, los dos. Una matriz también es un arreglo, pero decimos que una matriz es un caso especial de un arreglo. Ahí tenemos los arreglos. Pero yo quiero saber cuáles son las dimensiones de una matriz, porque yo no la creé, la tenía ahí, quiero saber cuáles son las dimensiones. Pues con dim me va a decir las dimensiones, que es, bueno, en este caso una matriz de 3 por 3. Está acá. Volvemos a crear. Sí, bueno, aquí en nuestra panel de variables de entorno, entonces, ¿qué puedo hacer? Tengo valores que tenía antes, o el vector, del 1 al 2, está. Pero aquí tengo matrices, los llama como datos. Entonces dice, tienes esta matriz 1 que tiene estos tamaños y tienes todo el agregado, pero yo no quiero así, quiero verlo así. Entonces, aquí me sale un botoncito, que esto es una de las ventajas que tiene el entorno de desarrollo, que me lo va a traer y lo puedo ver acá, en una tabla, más fácil, ver, saber qué es lo que estoy trayendo, qué datos tiene esa matriz, en caso que es de matrices ya muy largas, que si las imprimo acá en la consola, pues va a ser posible o muy difícil ver las filas y las columnas, pues ya son muchas de por bytes, me repite el video. Entonces le doy acá, voy a poder previsualizar. Entonces voy a visualizar qué datos tengo, qué puedo hacer y pues, puedo hacer filtros si quiero. Entonces esa es como una de las ventajas que tienen estos entornos de desarrollo, para que también lo tengan como presente. ¿Qué? ¿Por qué el vector me lo puso acá y por qué la data acá? Porque aquí en data van a haber muchos otros, como data frames, arreglos más grandes, más complejos, más cosas. Y pues prefiere meterlo por decisión del entorno de desarrollo aquí, pues, trama que se llama data. ¿Sí? Igual lo puedo ver, lo puedo llamar, no pasa nada. ¿Listo? Hasta aquí tienen alguna otra pregunta sobre matrices. ¿Dónde le diste para que saliera la matriz, por favor? Disculpa. Sí. Aquí se parte sobre el entorno de Ok. trabajo, Listo. pues tanto sobre el nombre de la variable o aquí al final tienen como un simbolito, un iconito también, ¿sí? Para previsualizar. Es muy útil al momento de visualizar datos. Listo, son matrices. O sea, arreglos o arrays. Entonces, ¿qué es un array? Es una colección de datos de n dimensiones. Por lo como varias matrices en varias dimensiones, o bueno,
que como más fácil como entender el concepto, porque pues como estamos hablando de n dimensiones, digamos que hasta 3 uno, bueno, entiende, cubo de datos. Pero pues ya con 4 o 5 yo no sé, bueno, y cómo mentalmente o gráficamente se entiende, pues, un más complejo, pero eh, ya depende de cada uno como quiera verlo. O sea, que no se separan varios cubos o varias tablas, pero bueno, son arreglos con n dimensiones cuando necesitamos trabajar con n dimensiones de manera homogénea, es decir, un único tipo de datos. Importante. ¿Cómo los construyo? También tiene su función que se llama array. Ya vamos a ver cómo funcionan los arreglos dimensionales. Listo. ¿Cómo creo arreglos? Tengo la función array, pues encima necesitar de eh, varios parámetros, tanto decirle cuántos son los datos o cuáles son los datos que va a tener ese arreglo, como especificarle las dimensiones que va a tener, porque si no, pues va a pasar con lo mismo. Matrices, me va a crear un único arreglo, una sola dimensión y ya, es más fácil trabajar. Entonces, aquí estoy creando un arreglo que tiene como elementos de los números del 1 al 27. ¿Qué dimensiones va a tener? También va a ser un arreglo, por tanto, mandan como arreglo que dim igual a c, para crear vectores, de 3 por 3 por 3. ¿Sí? A ver, 3 filas, 3 columnas, 3 planos. Y me lo va a crear. Aquí este sí lo van a ver acá, ¿cierto? No lo puedo visualizar como data, por lo que una tabla es fácil de imprimir, pero estos no. Y si yo lo quiero ver aquí en consola, va a salir algo así, una como colección de matrices. Entonces, ¿qué va a entender? Filas, columnas y esto que me va a clasificar la tercera dimensión, que son como las capas. ¿Sí? Esta es la primera capa, son la segunda capa y la tercera capa. ¿Listo? Las filas, las columnas. ¿Cómo accedo aquí a elementos? Eh, igual, con paréntesis cuadrados. ¿Qué puedo especificar acá? Las posiciones. Entonces, ¿qué hace primero? Fila, columna, capa. ¿Cierto? Entonces, ¿qué me trajo? La fila 2 de la columna 1 en la capa 3. O sea, ¿sí? Entonces, capa 3, la columna 1 en la fila 2, elemento 20. Em, que yo quiero que me traiga todos los elementos que estén en todas las columnas, todas las capas, perdón, en todas las filas, todas las capas, pero que me quite los elementos que estén en la columna 1. Así lo puedo notar, una forma también de jugar con cómo hacer elementos. Entonces, ¿qué hizo? Me trajo exactamente eso. Todas las filas, 1 y 3, 1, 3, 1, 3. Todas las capas, la capa 1, la capa 2 y la capa 3. Y me quitó -1, o sea, la columna 1 me la omitió. ¿Sí? En las tres capas, Luis. Puedo jugar con esto aquí, 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 acá. Va a funcionar igual que como lo vimos aquí en vectores, con el menos para eliminar un elemento. Pues aquí me va a eliminar exactamente ese elemento. Como esto es una posición de fila, columna, me quita toda la fila, toda la columna, todo lo que yo le dije que me quita. Si por ejemplo va a quitar las capas 1 y 3, me trajo solo la capa 2. Y es un arreglo. Aquí quiero que solo me traiga, que me traiga todos los elementos, todas las filas, que me traiga la columna 1 y 3 y las capas 2 y 3. También se puede hacer. Son como cosas, formas para ir jugando con esto de los arreglos. ¿Sí? También lo tengan presente. Igual puedo construir arreglos a partir de matrices y así.
hasta aquí alguna pregunta sobre arreglos, que es un poco complicado a veces entender arreglos. ¿No? ¿Todo bien? Ok. ¿Cuál es tu pregunta, Juan? ¿Para qué usar arreglos? Bueno, va a depender del desarrollo que estemos haciendo. Pero van a ser útiles, eh, arreglos van a ser útiles cuando estemos trabajando con muchas dimensiones. Por ejemplo, digamos que, a ver, en ciencia de datos, en la parte de clasificación, digamos que ustedes van a tener que trabajar, o bueno, alguna vez lleguen allá, incluso con la parte de desarrollo de ellas para clasificación y todo eso. Digamos que hay eh, funciones que trabajan con n dimensiones. Entonces, esas n dimensiones para hacer clasificación sobre varias categorías, por ejemplo, necesito trabajarlo sobre arreglos con de n dimensiones, que me van a almacenar los datos. Entonces, digamos que ahí hay una n que se va K por niveles o agrupamientos, entonces los arreglos son para eso, porque estoy trabajando con varias dimensiones, no solo con dos dimensiones, que es lo más usual, como, ay, filas, columnas, no sé qué, sino con tres. Y estás haciendo una clasificación y tienes que tener en cuenta esas tres variables para clasificar. Claro, en dos dimensiones, bueno, caso no sé, tal es tal, pero pues en tres dimensiones clasificas, son hasta cuatro dimensiones, entonces ya no tengo que clasificar, por ejemplo, cosas solo por edad o sea, hacer una clasificación por edad y género, no, pero tengo que hacer una clasificación de edad, género y país de origen, entonces tengo que ver esas tres variables. ¿Cómo tengo que ver esas tres variables? Pues en tablas no lo voy a poder ver, o en matrices. Tengo que utilizar arreglos de cuánto de tres dimensiones. Y luego agregar más y más cosas para clasificar, pues son más y más dimensiones que tengo que ir agregando. ¿Qué otra cosa de pronto cuando trabajas con imágenes? Forma más sencilla de trabajar con imágenes es eh, tener matrices que una capa me representa un valor en R, otra capa me representa un valor en G y en B, o sea, en amarillo, en rojo, azul y verde. Entonces yo quiero hacer un filtro que me ponga todo o que me solo un filtro que me ponga la imagen en blanco y negro. Tengo que trabajar sobre esas capas, o sea, tres dimensiones. No solo tengo la matriz del píxel con un valor de 0 a 255, si lo estoy trabajando así, sino que tengo una capa que me trabaja las partes rojas y otra capa que me trabaja las partes verdes y otra capa que me trabaja las partes azules. Entonces, para hacer que sea blanco y negro, tengo que hacer esas operaciones sobre las tres capas. Entonces, claro, en sí eso no es una colección de matrices. O sea, si es una colección de matrices, pues se llama arreglo, tres dimensiones. Y así lo junto y ahí trabajo sobre esa arreglo. Hay varias cosas para trabajar con arreglos. Eh, que ya son colecciones de datos como que se necesitan. ¿Sí? Entonces, hay varias, sí, 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 ok, sí, hay harto trabajo sobre eso. ¿Qué pasa si se pide una posición de fila o capa que no existe? Pues probemos. La verdad, nunca lo he probado. Pues yo le digo que me traiga cuatro con la posición. Número yo no con NA. De plano me dijo, ese no existe. Entonces, para que tengan, para que sepan qué pasa, Juan, cuando llamo una parte. Aquí está, si no me lo lleno con un dato vacío, es más complicado trabajar con datos vacíos que con una regla. Aquí, le puse que no me trajera la posición 4
Listo, pues no le traigo esa fila, pero no existe de todas formas. Que no me quiera la 1 y la 4. La 4 no existe. Y le digo que me traiga la 4, la capa 4. Me dice, pues la capa 4 no existe. Sí, ya es más. Pero bueno, digamos que no quiero que sea en la capa, sino que sea acá en la fila. A ver si de pronto se cambia algo. Nada, simplemente aquí sí no me lo va a llenar con NA como lo hacía en otros lados. O con arreglo. Entonces es más rígido. ¿Listo? Bueno. Siguiente. Data frames. Bueno, sí, vamos después a listas, pero data frames. O bueno, primero pasemos a listas. Las listas son estructuras de datos de una única dimensión que contienen varios tipos de datos. Pueden contener vectores, matrices, arreglos, data frames, otras listas dentro de las listas. No pasa nada. Este es mucho más dinámico. Y como se crea con la función lista. Entonces vamos a ver cómo funcionan o cómo crear listas. Son data frames. Ya ahorita vamos a data frames, que está más largo. Listas. ¿Cómo creo una lista? Sí, lista, y le pongo todas las cosas que quiera yo que cree acá. Creo que no me va a funcionar porque no he creado ni Z ni AtaFrame. No me sirve, no existe AtaFrame. No, acá. Bueno, Z tampoco he creado Z. Vamos a ver que Z, vamos a ver una cadena. Entonces, ¿qué es una lista? Así. ¿Qué me almacena una lista? Todo lo que necesita almacenar. La lista. Almacené un valor que es una variable con una cadena de caracteres que se llama hola. Almacené un vector 1 que tiene elementos 1 y 2 y una matriz. Todo lo puedo almacenar en este tipo. Aquí no tengo problemas de que hay, esto es cadena y este es texto y esto es booleano o esto es factor. No. En las listas no tengo ese problema. Puedo crear las listas. Claro, son unidimensionales. Quiere decir que tengo la posición 1, la posición 2, la posición 3, la posición n, pero en una única dimensión. No tengo varias dimensiones para hacer eso. ¿Sí? ¿Cómo acceder? Aquí ya nos está dando como una pista. O sea, aquí en arreglos o en matrices o en vectores, incluso, me da la pista de, mira, un paréntesis. Aquí tengo que usar dos paréntesis para decirle qué cosa estoy trayendo. Entonces, doble paréntesis cuadrado y la posición también índice, empiezan en 1. Yo quiero decirle que me traiga lo que tiene esa lista en la posición 2. Me va a traer el vector que está en la posición 2 de esa lista. ¿Qué, qué clases son? Error, el objeto lista no se encontró. Ya no es una clase propia. Bueno, mentira. Me salté este comando. Em, Funcionan igual. Puedo traer con doble paréntesis cuadrado, con un paréntesis cuadrado. ¿Qué pasa? Que uno me lo va a reconocer como lo que es y otro no me lo va a reconocer como lo que es. ¿Sí? Y por eso acá me decía, es que la clase lista, no, esto no es un objeto de lista. Entonces, si le traigo esto, me va a decir, tampoco es un objeto de lista. ¿Por qué? Porque no es uno, o sea, no me va a reconocer el tipo de dato que tengo almacenado allá, ¿sí? Me va a reconocer como listas. Bueno, porque no está bien. Miento. Bridget es muy inteligente y está pendiente de la clase. Eh,
Ya me acuerdo. ¿Qué va a ser el uno y qué va a ser el otro? Con un solo paréntesis me lo va a reconocer como una lista. El objeto que tiene ahí es una lista. Con el doble paréntesis me lo va a reconocer como el objeto propiamente que estoy guardando en esa lista. Por eso el primero me dice, esto es una lista. Vale, lo que tiene el valor de la posición 2. ¿De qué? De la lista. Pues, lista. Eh, pero el objeto en sí que está almacenado en la posición 2 de esa lista es un vector de enteros. ¿Sí? Entonces, por eso la diferencia. Muchas gracias, Lice, por hacer la acotación. Claro, también la diferencia. Este me va a traer el objeto como tal, ¿cierto? O sea, el objeto como tal, el arreglo. Y este me va a traer lo que hay almacenado como en la lista en esa posición. Que sea un vector o listo, pues un vector te lo imprimo. Pero es de tipo lista, es la lista. Por eso dice usted que así que es tipo lista. Por eso aquí me trae el vector, una connotación de vector, y aquí me trae una connotación de lista. ¿Qué operaciones tengo? Eh, Concatenarlas, agregarlas, crearlas. Lo acá en el entorno de variables. También lo creo acá en la parte de data y una flechita. ¿Qué tiene esa flechita? Me va a desplegar lo que tengo. Luego en la lista uno pues me va a desplegar. Tienes un carácter, tienes un vector, tienes una matriz. Y tienes un entero. Es un entero, un vector de 1 hasta 3. Quiero agregarlas. Listo. Se agregó. Trae incluso hasta acá. ¿Qué tienes? Una lista de 2 elementos. ¿Qué tiene ese elemento? Una primera lista y una segunda lista. Concatenar listas, pero ¿cómo los voy a concatenar? Como listas de listas. Yo no quiero una lista de listas. Pongo verla aquí por consola. ¿Sí? Es una lista, tres, el primer elemento que dentro de esa lista tiene otra lista que el primer elemento es una cadena, el segundo elemento es un vector, el tercer elemento de esa lista es un 3. Pero el segundo elemento de la lista grande tiene esto, un vector. Y decir, pero ustedes van a decir, no, pero yo no quiero que me lo contenga así, o sea, que me haga una lista de listas, sino que lo agregue a la lista. ¿Ves? Pero también está el que contenga, la opción que lo contenga. Yo me creo una lista 4. Y aquí sí lo que hizo fue concatenar. Concatenemos. Entonces lo que tenemos en una única lista, los elementos que tenía la lista uno, la lista 2. A ver qué tipo son listas, pues sigue siendo lista. ¿Sí? Si quiero ver el tamaño de lista 3, me va a decir, es que es una lista de 2 listas, el tamaño es 2. Tiene 2 cosas acá. Una lista de acá de 3 elementos y una lista de un elemento, pero lo que tienen listas son 2 elementos. Y ya con 4 me va a decir, no, concatenó, lo que tiene no es una lista de 2 elementos, como estaba acá, sino una lista de los 4 elementos. Y usted concatenó lo que tenía en la primera lista como en la segunda lista. Esta operación me va a decir si lo que tengo en lista uno está almacenado en la otra lista. Entonces, ¿qué va a traer? True, true, true. ¿Por qué? Porque lo que tengo en lista uno que es esto acá. Si está acá, me va a traer esos elementos. ¿Sí? Lista uno es una, esta lista. Y si está contenida en lista 4, yo lo hago al revés, me va a hacer false. ¿Por qué? Porque aquí en 4, en esta lista 4, tengo 4 elementos. Y me va a decir si esa lista 4, estos 4 elementos también están en la lista uno, pues en la lista. Este está, pero este último no está. Por eso me trae un false acá. Entonces, por eso es importante este orden. Yo estoy diciendo, si en esta lista tengo estos mismos elementos, o bueno, esta lista está contenida en esta lista. Pues sí, obviamente los elementos de mi lista 1 están contenidos en la otra lista. Porque son 3 elementos y los 3 están, los demás no me interesan.
Y aquí le estoy diciendo esta lista, o sea, la lista 4 si está contenida en 1, o sea, tengo los mismos elementos, me dice sí, los primeros 3 y el último no, para que tengan en cuenta. Aquí me va a decir, no, ¿por qué no? Porque es que lista 1, o sea, estos elementos tal cual como están en esta lista, no están la 3 en las posiciones de la lista de la 3. Recuerda que lista tiene listas de listas, ¿sí? No estos valores, entonces, pues, no están, pues, ¿cómo van a estar si usted aquí dice que tiene lista, o sea, este elemento, o sea, estos elementos, y pues yo tengo una lista y tengo otra lista, pero no tengo esos mismos listas que usted tiene, tengo una lista dentro de listas. Yo he preguntado por lo otro, por esto sí me dice sí. Por aquí solo me salen dos elementos. Entonces, hasta aquí todo claro, creo que me faltó, me quedó pendiente el tema de data frame. Data frame es, digamos, un poco más largo, porque con data frame se trabaja muchísimo el análisis de datos. Ustedes van a encontrar muchísimos datasets que se convierten en data frames, que pues, hacen un análisis exploratorio, revisan los datos, transformaciones, y con eso empiezan a hacer gráficos, que es como lo más básico en análisis de datos. Data frames es un poco más largo el tema. Pero, ¿qué es un data frame? Básicamente es una tabla, lo comemos toda la vida. Entonces, ¿qué va a tener un data frame? ¿Cómo la puedo construir? A partir de vectores, matrices, que necesite. ¿Qué tengo? Por ejemplo, aquí, rápido para que vean un data frame. Tengo un vector de nombres de colegios, un vector con edad, un vector con curso, un vector con estatura, un vector con booleano de que está becado o no becado el estudiante. ¿Cierto? Estos son vectores. Y yo que quiero construir, ¿cómo lo construyo? Con la función data.frame, que le envío los valores que quiero que me cree, o bueno, que contenga ese data frame. Entonces, ¿qué me va a crear? Esto es un data frame. Me pueden ver como una matriz, una tabla de elementos con organizado, con el que puedo trabajar. Aquí también incluso lo puedo ver, si aquí mi data frame trae como una tabla. Entonces, el primer registro desde el colegio tal, a 2, el curso de séptimo, con estructura de tanto, está becado, sí, y así. ¿Sí? ¿Cómo acceder? Importante, como esto, creo que aquí lo dice, el data frame tiene 10 observaciones, 5 variables. ¿Qué van a hacer las observaciones en las variables? Mis líneas o mis filas, lo que llaman data frame, observación. ¿Y qué van a hacer las variables? Van a ser las columnas. ¿Sí? Tengo 5 columnas, pues 5 variables. Así se trabaja. Eso es lo que quiere decir acá, data frame. Entonces, ¿cómo puedo yo acceder a una columna o una variable? Voy a utilizar el símbolo de, de dinero. ¿Eso que me va a traer? Pues el data frame, ¿no? Con esos valores que tengo almacenados en esa columna de acá. ¿No? Si yo no quiero utilizar eso, sino paréntesis, pues también. Digo, tráigame todas la- todos los elementos, todas las observaciones de la columna 3. ¿Sí? Pero estos me lo van a traer como vectores. Si yo quiero que me lo traiga contenido en un data frame, utilizo esto. Ay, no, esto. Paréntesis cuadrados y debo especificar el nombre de la variable. Y esto me lo va a traer como un data frame. ¿Sí? ¿Qué es la diferencia entre Esto son vectores. Esto es un data frame. Entonces tienen composiciones diferentes. Lo mismo, si yo quiero que me traiga varios, también construyo un vector que contenga sus nombres de los que quiero traer y me los va a traer como data frame. Y no me los va a traer como vectores o como matrices. ¿Listo? Para especificar.
Subconjuntos, que esto es como por ejemplo, que les decía de los filtros. Entonces, tráigame esto, que sean mayores a 11 me queda un arreglo con verdaderos y falsos. Pues esto no me sirve, lo tengo que aplicar sobre un data frame. Entonces, si yo quiero hacer esto, agrego el filtro, me atrae todos los que cumplen la condición, todos los verdaderos. Los verdaderos que mayor edad de 11. ¿Cómo hago? Tengo la función subset, que lo que hacer es para aplicar un filtro. ¿Sobre qué? Sobre el data frame. ¿Y cuál va a ser el filtro? Este es mi filtro. Que edad sea mayor a 11. ¿Y qué me atrae? Guárdamelo en my subdata frame. Y eso me va a traer un data frame, subset, data frame, filtrado. Por eso les decía que esto es muy útil cuando quieren hacer filtros. ¿Sí? Igual, subset es para crear subdata frames o data frames a partir de otros. Un filtro, pero sobre la columna colegio, solo me trae lo del colegio. Un filtro, pero que me traiga tales columnas. Me trae solo tales columnas. Aquí apliqué doble filtro. ¿Por qué? Que tuvieran 11 años y que tuvieran beca. ¿Sí? Si pudiese un operador, los funciones en DataFrame, hay muchísimas como para hacer nivel exploratorio. Tenemos Head, Head me trae los primeros elementos en DataFrame y para revisar qué es lo que trae. Tail me trae los últimos elementos del DataFrame. Names me va a traer los nombres de las variables. Summary me va a hacer como un compilado de lo que tienen todas esas cosas. Entonces me dice, mira, tu variable colegio tiene 10 elementos, es de clase carácter y modo carácter. Edad tiene, como es un entero, entonces me va a decir cómo ciertas estadísticas, con el máximo, los mínimos, la mínima, la media, el primer cuartil, el tercer cuartil. Curso, bueno, curso no me lo tomo como números, sino como caracteres. Estatura, también como es numérico, puedo hacer eso. Y beca, como es de tipo lógico, me dice, bueno, tiene 5 verdaderos, 5 falsos. Esa es la función sumaria como para ver que tengo una data frame. STR me permite ver cómo está conformado como el data frame a partir de las observaciones. Es decir, mira, la primera tiene más o menos estos datos y me va a especificar también el tipo de dato que tengo en esas variables. Como pueden ver, edad me lo tomo como numéricos, carácter me lo tomo como caracteres, curso, perdón. Yo quiero hacer una transformada, o sea, aplicar una operación, una función. Tengo la, eh, tengo la función transform. ¿Sobre qué data frame? Esto. ¿Qué operación voy a utilizar? ¿Qué edad? Me vuelvo a esa columna como un entero. Yo lo hago y vean esto. Me va a decir, edad va a ser entero. Aquí antes me lo tenía como numérico. Y le dije, no, fuércemelo, aquí está esa variable es de tipo entero para poder trabajar. ¿Qué curso? Bueno, factor. Para que vean cómo funciona el factor. ¿Qué curso es un factor de curso? ¿Qué va a hacer? Me dice que curso es un factor de 6 niveles. ¿Cuáles son esos niveles que tengo? Tengo tercero, cuarto, quinto, ta, ta, ta. Y estos son los valores que tengo por ahí almacenados en ese data frame, pero tiene 6 niveles. Y si hago un summary, aquí la parte de summary eh, en curso, a diferencia de acá arriba que me era como tipo caracteres, son caracteres, no sé qué. Cuando es un factor, lo que me va a decir es, mire, de tercero tiene una persona, de cuarto tiene una persona, de quinto tiene 3 personas, de sexto tiene 2, de séptimo 2, de noveno 1. Para esos son los factores, para categorizar. Aquí me permite hacer esa distinción más fácil de cuáles son los registros. Entonces, se corre un poco con estos data frames para hacer más o menos como unos data frames. Ver aquí también están. Entonces, ya son utilidades del entorno, puedo hacer filtros y eso. Pero bueno, creo que hasta aquí ya se nos terminó el tiempo. Entonces, ¿tienen una otra pregunta, duda, sugerencia?
sea. Eh, bueno, importante llenar el formulario de asistencia para generar certificado. En cuanto a si va a haber una segunda parte, eh, pues, se evalúa como pues, nuestra capacitación, qué tanta gente la está solicitando y si es muy solicitada, pues se hace una segunda parte. Ya trataremos un poco más la parte de data frame, de cómo importar y exportar datos y cómo trabajar ya con una parte exploratoria de datos, ¿no? Y ya con una parte más hacia análisis de datos. Pero como una capacitación introductoria para entender más del lenguaje, de la sintaxis, cómo funcionaba. ¿Alguien está acá levantando la mano? Sí, Jonathan, yo Sí. tengo una pregunta. Es que yo he visto que R lo están utilizando muchísimo aplicado hacia el análisis de tendencias de investigaciones usando bases de datos Ujú. de publicaciones. ¿Sería posible, por ejemplo, una clase aplicando este ejercicio? Porque sería bastante útil para nosotros, creo yo. Ah, ok, uno más sí, de profundización, como viendo ya como un ejemplo de análisis. Sí, claro. Sí, una aplicación, pues, digamos, es bastante directa con todos nosotros, ¿no? En investigación. Es realmente una de las utilidades más tangibles y más prácticas y necesarias al momento de generar propuestas de trabajos de investigación, ya sea de tesis o las mismas investigaciones nuestras, ¿no? Sobre Sí, las tendencias especialmente. sí, sí, claro, pues creo que la parte del formulario como una sección como para comentarios, eh, ahí se evalúa y si se ve que tiene una buena acogida y hay mucho interés en una segunda parte, ya pues enfocándolo ya precisamente a análisis de datos, ¿no? A un caso, pues se, se hace. Esto era como más un introductorio como para mostrar el lenguaje, cómo funciona, los taxis, pero pues ya uno más enfocado, pues claro, se puede agendar, revisar y agendar. Muchas gracias. Muy importante esta capacitación. Ujú. Bueno, pues de igual forma, gracias a todos por asistir a la capacitación. Eh, claro, con la grabación. Nosotros tenemos un portal que se llama Rita IPTV. Ahí generalmente estamos subiendo